Muy bien, vamos entonces con la segunda parte de espectroscopía vibracional. Vamos a ocuparnos ahora de la espectroscopía de moléculas poliatómicas. Vamos a ver aspectos bien generales, ¿sí? Que nos van a ayudar a comprender el número de grados de libertad en los cuales estamos interesados, ¿sí? El número de grados de libertad vibracionales, justamente. Si tenemos una molécula cualquiera con n átomos, entonces para poder definir su posición en el espacio necesitamos especificar sus tres coordenadas, x, y y z. Si tenemos una molécula de n átomos, es decir, esa especificación de x y z es válida para cada uno de los átomos de una molécula. Si la molécula tiene n átomos, entonces vamos a necesitar 3n especificaciones para poder dar cuenta en su totalidad de la geometría molecular, ¿sí? Cada uno de estos 3n coordenadas que nosotros tenemos que especificar es lo que llamamos un grado de libertad, ¿sí? Para el sistema. Si nosotros conocemos la geometría, entonces hay muchos términos del hamiltoniano, que son los que dependen de alguna manera de las coordenadas de los núcleos, quedarían especificadas, ¿sí? Entonces, luego hay, digamos, términos en el hamiltoniano que dependen de las coordenadas electrónicas, pero sabemos que en realidad las coordenadas electrónicas no tienen una posición fija como sí tienen las coordenadas nucleares. Entonces, especificando las coordenadas nucleares, podemos especificar totalmente el hamiltoniano. Y si conocemos el hamiltoniano, podemos calcular la función de onda y la energía del sistema. Entonces, parece ser que es bastante razonable pensar que conocer la geometría, en definitiva conocer los 3n grados de libertad para una molécula de n átomos, es toda la información que nosotros necesitamos para poder tener la información accesible que nosotros deseemos. Hay una cuestión interesante, y es que si nosotros pensamos en una molécula como un todo, la molécula se puede trasladar, puede sufrir movimientos traslacionales según los tres ejes, x, y z. Y también puede sufrir rotaciones, ¿sí? Las rotaciones las puede sufrir alrededor del eje x, alrededor del eje y, alrededor del eje z, ¿sí? Si fuese una molécula lineal, entonces la rotación alrededor del eje sobre el cual están alineados los núcleos, por supuesto que no tiene sentido, es imposible, solamente va a poder rotar con respecto a los dos ejes que son ortogonales al eje internuclear. Por lo tanto, vamos a tener tres modos rotacionales para una molécula de n átomos tridimensional, no lineal, y vamos a tener solamente 2 grados de libertad rotacionales en moléculas lineales. Eso significa que si descartamos los 3 modos traslacionales y los 2 modos rotacionales, el número total de grados de libertad vibracionales se reduce a 3n-6 o 3n-5 en moléculas lineales, recordando que en lugar de 3 modos rotacionales tenemos solamente 2. En definitiva, el interés nuestro está en determinar los 3n-6 grados de libertad vibracionales o 3n-5 en el caso de moléculas lineales. Bien, podemos generalizar entonces la energía potencial para una molécula de n átomos de manera tal de escribirla como una serie de Taylor alrededor de un valor de equilibrio, ¿sí? La geometría de equilibrio de la molécula, y luego sumatorias que van desde 1 hasta 3n para dar cuenta justamente de esos 3n grados de libertad. Una sumatoria en donde vamos a tener simplemente esta diferencia, el desplazamiento, digamos, de cada una de las coordenadas multiplicada por la derivada parcial de la energía potencial con respecto a esa coordenada que se está desplazando respecto de su distancia, de su geometría de equilibrio. Términos dobles, donde ahora vamos a tener dos sumas, ¿sí? Que van desde 1 hasta 3n, ¿sí? Con una derivada segunda, obviamente, de la energía potencial con respecto a las dos coordenadas de desplazamiento y las dos coordenadas de desplazamiento que se están, las dos coordenadas, mejor dicho, que están mostrando el desplazamiento respecto de la geometría de equilibrio. Hacemos exactamente las mismas suposiciones que hicimos cuando vimos moléculas diatómicas, es decir, los desplazamientos respecto de la geometría de equilibrio son pequeños. Quiere decir que estos términos que aparecen entre paréntesis, estos x menos x0, son todos pequeños. Eso está bueno porque nos va a permitir quedarnos con muy pocos términos, ¿sí? en esta serie de Taylor. Suponemos además que los gradientes
¿sí? Estas derivadas parciales de la energía potencial con respecto a las coordenadas son nulas o muy cercanos al cero, ya que estamos en una geometría de equilibrio, están calculadas en la geometría de equilibrio. Por lo tanto, este segundo término a la derecha del signo de aproximadamente igual es cero. Y nuevamente, como la energía potencial de la geometría de equilibrio es una constante, es un valor arbitrario, es decir, podemos tranquilamente desplazar el eje de las ordenadas para arriba o para abajo de manera tal de hacer coincidir ese valor de energía potencial para x0, hacerla coincidir con un valor de 0. Entonces, este primer término se anula y el segundo término también se anula. Y si consideramos, o despreciamos, mejor dicho, términos cúbicos y más cúbicos, cuárticos, etcétera, etcétera, nos quedamos solamente con el término cuadrático. Por lo tanto, la energía potencial para una molécula de 3n grados de libertad, de n átomos con 3n grados de libertad, se puede escribir de esta manera, ¿sí? Y como hicimos también en moléculas diatómicas, asociamos la derivada segunda de la energía potencial respecto a las coordenadas a constantes de fuerza. Lo que pasa es que ahora no tenemos una sola constante de fuerza como teníamos en moléculas diatómicas, sino que vamos a tener 3n al cuadrado constantes de fuerza. A ese conjunto de constantes de fuerza, K y J, ¿sí? Donde IJ identifican a las coordenadas, estas de desplazamiento, para las cuales estamos derivando la energía potencial, repito, las llamamos constantes de fuerza generalizadas, ¿sí? Constantes de fuerza generalizadas. Bien, ¿qué pasa si en lugar de, si escribimos la energía total desde el punto de vista de la mecánica clásica? Es decir, la energía potencial que nosotros tenemos de la diapositiva anterior, donde ya es la derivada segunda de la energía potencial respecto a las coordenadas, la ponemos en función de las constantes de fuerza generalizadas, y la energía cinética la ponemos de una manera clásica, como dijimos recién, ¿sí? La masa por la velocidad elevada al cuadrado. Hay una cuestión en mecánica clásica y en mecánica cuántica también, que cuando aparecen términos de este tipo, términos que multiplican, términos cruzados, como se suele llamar, hacen que la solución sea compleja, ¿sí? No compleja porque contenga el número i, sino compleja en cuanto a complicada, ¿sí? Entonces, en realidad, sería ideal poder encontrar un cambio de variable que nos permita expresar a la energía potencial en términos de un único conjunto de coordenadas, ¿sí? No dos conjuntos de coordenadas que van multiplicados, sino uno solo. Y por supuesto que ese cambio de variables no tenga ninguna influencia extraña sobre la energía cinética, que la energía cinética se siga pudiendo expresar como una sumatoria de 3n términos simplemente. El primer cambio que podemos hacer es pasar de las coordenadas estas de desplazamiento de las x a unas coordenadas que se denominan coordenadas pesadas por la masa, ¿sí? Fíjense que a cada desplazamiento, el desplazamiento de una coordenada cualquiera del átomo i, por ejemplo, xi, lo multiplicamos por la raíz cuadrada de la masa de ese mismo átomo, de m sub i, ¿sí? Si operamos, si tenemos en cuenta la derivada de x con respecto al tiempo, que va elevado luego al cuadrado, y que acá tenemos a las coordenadas dos veces, y recordando además que, recuerden que acá adentro tenemos una derivada de la energía potencial con respecto a x, teniendo en cuenta todas esas condiciones, la expresión para la energía total dada por la mecánica clásica tiene una expresión que es algo más sencilla, ¿sí? Fíjense, en la energía cinética, por ejemplo, desaparece la masa. Es lógico, quedó absorbida dentro de la variable q, por eso es una coordenada pesada por la masa. Pero también, digamos, quedó una expresión bastante más compacta para la energía potencial, porque como q en realidad es el desplazamiento de x con respecto a su valor de equilibrio, ya tenemos insisto, una expresión matemática que es bastante más compacta, en términos de q solamente, de una variable y no de una diferencia de valores, ¿sí? Y tenemos constantes de fuerza, que las podemos llamar generalizadas también, pero que están pesadas por la masa, ya que dependen de las coordenadas q y no de las coordenadas x originales, ¿sí?
Fíjense que para diferenciarlas simplemente las simbolizamos con la letra K mayúscula en lugar de la K minúscula para las coordenadas generalizadas. Como decíamos anteriormente, seguimos teniendo términos de tipo cruzados, ¿sí? Entonces deberíamos encontrar un conjunto de variables que me permita escribir a la energía total de esta forma, como aparece acá en la última ecuación de la diapositiva, ¿sí? Fíjense, la energía cinética prácticamente no cambió, simplemente reemplacé la Q minúscula por una Q mayúscula, que sería justamente el cambio de variable que estamos buscando, pero lo que sí cambió es la energía potencial, porque en lugar de tener dos sumas, tengo una sola suma. Una coordenada Q mayúscula, que de alguna manera tiene que estar relacionada con ese producto de Qs minúsculas, y una nueva constante de fuerza que tiene que tener alguna relación con la constante K mayúscula y que la simbolizamos lambda. Pero además le vamos a pedir una cosa especial a estas, sobre todo a estas constantes de fuerza lambda. Le vamos a pedir que para los primeros 6 modos, ¿sí? Para las primeras 6 coordenadas, valga 0, ¿sí? De esa manera yo me estoy asegurando que quito del cálculo los modos traslacionales y rotacionales y me quedo con una sumatoria que implica solamente modos vibracionales, ¿sí? Fíjense que acá, esto es muy interesante porque acá dejamos de hablar de las coordenadas, de las 3n coordenadas de cada uno de los n átomos que componen la molécula, a hablar de coordenadas que me describen los movimientos de la molécula como un todo. Es decir, en esta expresión de la energía total que tenemos acá abajo, yo tengo 3 coordenadas que me describen los movimientos traslacionales y 3 coordenadas que me describen los movimientos rotacionales. Si yo puedo encontrar, o si puedo, digamos, puedo encontrar un cambio de variable tal que la constante de fuerza asociada a esos 6 modos, los 3 rotacionales y los 3 traslacionales, sean iguales a 0, entonces las sumatorias ya no corren desde 1 hasta 3n, sino desde 1 hasta 3n menos 6. ¿Sí? Bueno, lo que nos correspondería entonces es encontrar el cambio de coordenadas desde las Q minúsculas, desde las coordenadas pesadas por la masa, a estas Q mayúsculas, que ya vamos a ver un poquito ahora más adelante, que las vamos a llamar coordenadas normales. Fíjense que, volviendo a escribir esto, podemos sacar, como digamos, podemos agrupar todo, ya que ahora tenemos una única sumatoria, no dos, podemos poner todo dentro de corchetes y quedarnos con toda esta expresión que incluye dentro del corchete la energía cinética y la energía potencial. Todo en términos de estas coordenadas nuevas, estas Q mayúsculas, y las nuevas constantes de fuerza, que son constantes de fuerza generalizadas, pero también pesadas por la masa, ¿sí? Bien, esas nuevas coordenadas Q, como habíamos previsto, son combinaciones lineales de las coordenadas pesadas por la masa, es decir, de las Q minúsculas, ¿sí? Y las vamos a denominar coordenadas normales, ¿sí? Coordenadas normales. Como son combinaciones lineales de las coordenadas pesadas por la masa, fíjense ustedes que una coordenada normal puede incluir coordenadas de más de un átomo, ¿sí? De más de un átomo. Ese es un concepto importante, ¿sí? Las coordenadas normales pueden incluir, y de hecho incluyen, coordenadas de más de un átomo, de manera tal que nosotros podemos observar en una coordenada normal el movimiento de 2 o más átomos de una molécula, ¿sí? Este es un concepto interesante e importante. Las constantes de fuerza lambda nos permiten calcular entonces las llamadas frecuencias normales o frecuencias de los modos normales de vibración según esta expresión. Fíjense que acá parecería, si lambda es una constante de fuerza, parecería como que me olvidé de poner una masa o una masa reducida dividiendo la constante de fuerza. Bueno, en realidad no me olvidé. Recuerden ustedes lo que yo acabo de comentar, que estas constantes de fuerza están relacionadas con esas constantes de fuerza generalizadas y pesadas por la masa. Es decir, que estas constantes de fuerza lambda ya contienen a la masa, ¿sí? Por lo tanto, tiene las unidades adecuadas para que, al sacar la raíz cuadrada, tener segundo a la menos 1. Bien, ¿qué pasa si hacemos el salto de la mecánica clásica a la mecánica cuántica? Bueno, no es tan complicado. Podemos tomar como punto de partida la primera de las expresiones para la energía,
pensando ahora en el hamiltoniano, por supuesto, donde la energía potencial viene dada por una doble suma, ¿sí? Una doble suma que va desde 1 hasta 3n. La energía potencial, por supuesto, está cambiada por el operador nabla cuadrado, dividida por la masa de cada una de las partículas que componen la molécula, bueno, multiplicado por menos h partida al cuadrado y dividido 2. Por supuesto que podemos aplicar el mismo concepto, el mismo cambio de variable de estas coordenadas de desplazamiento a las coordenadas pesadas por la masa, a las Q minúsculas. También podemos hacer el cambio de las coordenadas pesadas por la masa a las coordenadas normales, de manera tal de obtener una suma en la energía cinética, eso ya lo tenemos de antes, en realidad no ganamos nada, pero sí tener una única suma para la energía potencial, lo que me permite agrupar todo dentro de un paréntesis y poder expresar el hamiltoniano como una sumatoria de 3n menos 6 términos. Esto significa que si el hamiltoniano se puede escribir como una suma de términos, entonces la energía también va a ser una suma de términos y la función de onda se tiene que poder escribir como un producto de 3n menos 6 términos. Cada uno de esos 3n menos 6 términos es una función de onda que depende del modo normal. Dijimos que un modo normal de vibración puede contener las coordenadas de más de un átomo, puede contener de 2, de 3 o incluso de más átomos. Por lo tanto, cada una de estas funciones de onda contiene información del movimiento de 2 o de más átomos, ¿sí? Vamos a tener 3n menos 6 ecuaciones de Schrödinger que resultan de este tipo, ¿sí? Que al resolverlas obtenemos como energía, una energía que es similar a la del oscilador armónico, donde la frecuencia viene dada por la raíz cuadrada de la constante de fuerza generalizada y pesada por la masa, ¿sí? Bien. Eso significa entonces que la energía vibracional total, como habíamos anticipado, tiene que ser la sumatoria de 3n menos 6 términos, todos dados por esta expresión, ¿sí? Fíjense que lo que depende de cada uno de los 3n menos 6 modos normales es la frecuencia y el número cuántico. Esto significa que a cada modo normal de vibración de una molécula le asignamos un número cuántico, ¿sí? Y también le asignamos una frecuencia. Entonces, si nosotros usamos una notación de tipo bracket, un estado vibracional para una molécula de 3n átomos se puede expresar de esta manera, o de una manera mucho más compacta, indicando solamente los números cuánticos n asociados a cada uno de los modos normales. Estos números cuánticos, los que aparecen en la expresión para la energía vibracional total. El estado fundamental vibracional va a ser aquel en el cual todos los modos normales estén en su estado más bajo, y como ocurre casi siempre para los modos vibracionales, estos son cuando n es igual a 0. Es decir, la función de onda del estado fundamental vibracional para una molécula de 3n átomos será esta. Será un ket con 3n-6 ceros. Obviamente que la energía del punto cero para la molécula, bueno, pensamos en que todos los n's van a ser igual a 0, entonces h partida dividido 2 puede salir de la suma y me va a quedar la sumatoria de 3n-6 valores de frecuencia, ¿sí? Bien. Vamos a ver qué pasa con las reglas de selección para moléculas poliatómicas, cómo se afectan las reglas de selección. Hay una cuestión que es muy interesante y que vamos a ver ahora, ¿sí? Y que está relacionado con el hecho de que los números cuánticos vibracionales pueden cambiar solamente de a 1, no pueden cambiar de a 2 o de a 3. En principio, ¿sí? Uno podría esperar que cambien de a 2 o de a 3, pero considerando expresiones adicionales en la energía potencial, cosa que nosotros no estamos haciendo, ¿sí? Por lo tanto, las transiciones que vamos a analizar ahora son transiciones permitidas por el dipolo eléctrico en la aproximación de primeros armónicos, es decir, considerando la derivada primera del momento dipolar con respecto a las coordenadas normales exclusivamente. Entonces, nuevamente, como siempre, la función de onda va a estar descrita por una parte electrónica y una parte vibracional. La parte electrónica me permite calcular el valor medio del momento dipolar, y entonces esa integral, hacemos el bracket entre los 3n-6 modos vibracionales iniciales
y modos vibracionales finales, y en el medio del bracket el valor medio del momento dipolar. Lo hacemos alrededor del momento dipolar de la geometría de equilibrio y consideramos un único término adicional, que es el de la variación del momento dipolar respecto a cada una de las coordenadas normales. Seguido, por supuesto, por la integral, ¿sí? Por la integral igual a esta integral que estamos calculando acá, ¿sí? Donde ahora lo que está en el medio del bracket es la coordenada normal en lugar del momento dipolar, obviamente. Bien, fíjense ahora que si nosotros cambiáramos más de un número cuántico vibracional a la vez, estas expresiones serían cero. ¿Sí? Ahora enseguida lo vamos a ver con un poquito más de detalle, ¿sí? En la parte Raman, pero fíjense ustedes que si nosotros por ahora vamos a imponer la condición de que solamente un número cuántico cambie, ¿sí? De inicial a final. Por ejemplo, el del estado vibracional Lésimo, ¿sí? L de, qué sé yo, de león. También el número cuántico vibracional del estado Lésimo está cambiando desde el inicial al final. Pero el resto, el 1, el 2, el 3, hasta el 3n-6, son iguales, no sufren cambio. Entonces, si nosotros consideramos la primera parte de esta expresión, donde recuerden ustedes que como mu sub 0 es una constante, puede salir de la integral, entonces me van a quedar 3n-6 integrales entre el número cuántico vibracional inicial y el número cuántico vibracional final. Pero de las 3n-6, para 3n-7 modos vibracionales, el estado inicial y el final es exactamente el mismo, es decir, que la integral vale 1. Pero va a haber un solo modo vibracional, en este caso el L, para el cual tenemos un cambio del n L sub i al n L sub f. Estos estados tienen que ser ortogonales, por lo tanto, esta integral es 0. Así que el primer término a la derecha del símbolo este de aproximadamente igual va a ser 0. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, en el segundo término que contiene la derivada parcial del momento dipolar con respecto a la coordenada normal del modo L, justamente, el modo L es el que está involucrado en la integral con respecto a la coordenada normal, es decir, en el bracket de la coordenada normal. Esta es la única integral que sabemos que no va a ser 0, el resto son todas 1. ¿Sí? 1 por ortogonalidad. Si yo de los 3n-6 términos en la suma hubiese considerado cualquier otro término, me hubiese quedado una integral, sin el bracket, ¿sí? Pero una integral de este tipo, la que aparece acá, pero acompañando a la derivada parcial del momento con respecto a una coordenada normal distinta de la L. Bueno, eso hubiese dado 0. Entonces, el único término que va a sobrevivir va a ser este que aparece acá, donde por las propiedades que presentan, los polinomios de Hermite, las relaciones de recurrencia, yo puedo decir que n, el número cuántico vibracional n puede cambiar en más o en menos 1. Son las únicas posibilidades para que esta integral sea diferente de 0. Recuerden ustedes que la coordenada normal q, así como está, tiene una paridad impar, ¿sí? Por lo tanto, los polinomios de Hermite del estado inicial y final tienen que cambiar de paridad. ¿Sí? Es la única manera de asegurarme que la integral en total de los tres términos va a ser par y por lo tanto distinto de 0. ¿Sí? Para que el número cuántico n, los polinomios de Hermite, desde inicial a final cambien de paridad, tienen que cambiar en más y en menos 1. ¿Sí? En más o en menos 1, perdón. Entonces, nuevamente, algo parecido a lo que habíamos tenido en el caso de las moléculas diatómicas. Para que una transición vibracional sea activa en el infrarrojo, se debe cumplir que el momento dipolar cambie con la coordenada normal. Es decir, que la derivada de la diapositiva anterior, la derivada de mu con respecto a q, para ese modo normal para el L, sea distinto de 0. ¿Sí? Y además, bueno, la integral, el bracket con respecto a la coordenada normal, yo sé que va a ser 0, y con los números cuánticos, el número cuántico vibracional inicial y final, diferenciados solamente en más o en menos 1. ¿Sí? Como dijimos anteriormente, la mayoría de los estados vibracionales fundamentales están en n igual a 0. Por lo tanto, el único delta n que vamos a considerar nosotros es el más 1,
cuando la transición ocurre desde n inicial igual a 0 hasta n final igual a 1. Podemos hacer un análisis similar en el caso de la dispersión Raman, ¿sí? Donde en lugar de tener en cuenta el momento dipolar, tenemos en cuenta la polarizabilidad y su producto con el campo eléctrico que generan el resto de los núcleos y electrones presentes en la molécula, ¿sí? Tenemos ahora una sumatoria de 3n-6 términos de la derivada parcial de la polarizabilidad con respecto a cada coordenada normal multiplicada por la coordenada normal. Y esto está todo dentro de un bracket, ¿sí? Entonces, si nosotros desarrollamos el bracket, nos vamos a encontrar con que la polarizabilidad de la molécula en su geometría de equilibrio es una constante siempre que no alteremos las coordenadas atómicas, por lo tanto puede salir de la integral, y acá me quedan una serie de integrales, 3n-6 para ser preciso, que si alguno de esos números cuánticos cambia, entonces las integrales van a ser 0. Pero claro, si yo hago cambiar números cuánticos que luego no están considerados dentro de los términos, vamos a ordenarnos. Fíjense, cada término de la sumatoria de 3n-6 términos que implican la derivada parcial de la polarizabilidad respecto a una coordenada normal, por ejemplo la késima, va a incluir 3n-7 integrales de este tipo y una que incluye a la coordenada normal. Esta es la que a mí me interesa que no sea 0, ¿sí? Pero ninguna de estas tiene que ser 0. Ahora bien, si cambian los números cuánticos desde inicial a final, acá con el modo normal 1, con el modo normal 2, estas integrales van a ser 0 por ortogonalidad. Entonces se anula todo, absolutamente todo. Y el valor medio del momento dipolar va a ser igual a 0. No me sirve eso, no me sirve. En cambio, si yo le impongo la condición de que todos los números cuánticos vibracionales permanezcan inalterados desde el 1 hasta el 3n-6, excepto el késimo, que es el único que yo dejo que cambie, entonces el primer término va a seguir siendo 0. ¿Por qué? Porque me va a aparecer una integral de este tipo, justamente con los números cuánticos vibracionales para el estado K. Como el nk inicial es distinto del nk final, esta integral se tiene que anular. El resto van a ser 1, pero bueno, yo puedo tener 3n-7 integrales que sean 1 y con que una sola sea 0, listo, ya está, todo el término es 0. Y en el segundo término, después del signo igual, el que multiplica a la derivada parcial de la polarizabilidad respecto a la coordenada normal, nuevamente, todas las integrales van a ser iguales a 1, excepto la integral que contiene a la coordenada normal q sub k. ¿Sí? Esta integral es la que a mí me interesa que no sea 0. Entonces, nuevamente lo que vamos a tener es que para que una transición vibracional sea activa en Raman, se debe cumplir que la polarizabilidad cambie con la coordenada normal y que además el número cuántico cambie en más y en menos 1. ¿Sí? Hay una cosa interesante y es que si nosotros planteáramos, cuando nosotros planteamos la polaridad que tienen el momento dipolar y la polarizabilidad, que son distintas, una es una función impar y la otra es una función par, en algunos grupos puntuales de simetría hay transiciones que pueden ser activas en el infrarrojo, pero no en el Raman y viceversa, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante esto y vamos a ver que está relacionado con aquellos grupos que presentan un grupo de inversión, ¿sí? Bien. Vamos a hacer ahora una relación entre los modos normales de vibración y la simetría, ¿sí? Nosotros podemos utilizar la teoría de grupos para entender cómo se van a transformar las 3n coordenadas de una molécula de n átomos, ¿sí? Y podemos justamente ver, ahora nosotros sabemos cómo operar, cómo modificar a esas 3n coordenadas según las operaciones de simetría de un grupo puntual, ¿sí? En definitiva, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la representación reducible de las 3n coordenadas de la molécula en la que estamos interesados, ¿sí? Luego vamos a ver cómo a esa representación reducible le vamos a restar los modos rotacionales y los modos traslacionales, de manera tal que con lo que nos vamos a quedar va a ser pura y exclusivamente con una representación reducible
vibracional, puramente vibracional. ¿Qué es lo que nos indica eso? Nos va a indicar la simetría de los modos normales de vibración. Como siempre, vamos a usar un método, una molécula bien simple como la del agua, que sabemos que pertenece al grupo puntual C2b y además el eje C2 está alineado con el eje Z y por convención hacemos que el plano de la molécula sea el IZ. Nuestra base de vectores van a ser las coordenadas cartesianas de cada átomo, que sabemos que, excepto por una masa, por una raíz cuadrada de las masas, son proporcionales a las coordenadas pesadas por la masa. Por lo tanto, en lugar de escribir X, Y y Z, puedo escribir Q1, Q2, Q3, Q4 hasta llegar a Q9, ¿sí? Que es lo que aparece en el dibujo acá a la derecha de la diapositiva, ¿sí? Entonces, las tres coordenadas X y Z de cada uno de los tres átomos de la molécula de agua las cambiamos por 9 coordenadas pesadas por la masa, desde Q1 hasta Q9. Entonces vamos a aplicar los elementos de simetría del grupo puntual C2b a cada una de las coordenadas pesadas para ver cómo se transforma. Y aplicamos lo mismo de siempre. Si la coordenada pesada por la masa, si la Q, permanece inalterada por una operación de simetría, le asignamos un carácter +1. Por supuesto, si estamos hablando de una representación bidimensional, le vamos a asignar un +2, y si es una representación tridimensional, le vamos a asignar un +3. Si la coordenada Q permanece sobre el mismo átomo, pero cambia su orientación a 180 grados respecto a la original, le vamos a asignar un -1, ¿sí? O -2 o -3, dependiendo de la dimensión de la representación. Si se transforma en otra coordenada o en una combinación de coordenadas, entonces le vamos a asignar un 0. Esas son las condiciones que tenemos. Si nosotros hacemos eso y trabajamos sobre las 9 coordenadas Q, ¿sí? Para el grupo C2b, bueno, el resultado va a ser este. Yo los invito a ustedes a que traten de obtener estos mismos valores en una tabla. Y entonces, fíjense ustedes que el gamma total es igual a 9, -1, 1 y 3. Cuando aplicamos, ¿sí?, las condiciones para reducir esta representación reducible en términos de las representaciones irreducibles, obtenemos que es igual a 3 veces A1 más A2 más 2B1 más 3B2. Si ustedes cuentan, 3 más 1 es 4, más 2 es 6, más 3 es 9. Tengo 9. 9 representaciones irreducibles, ¿sí? O mejor dicho, una suma de 9 veces entre las 4 representaciones irreducibles del grupo C2b. ¿Es casualidad de haber obtenido el 9? Y no. Si tengo 3 átomos en la molécula y cada uno contribuye con 3 coordenadas normales, 3 por 3 es 9, así que tengo que tener justamente una representación reducible de dimensión 9. ¿Qué pasa con la parte traslacional y con la parte rotacional? Bueno, acá nuevamente tomamos la tabla de caracteres, nos venimos a esas columnas que quedan bien a la derecha en la tabla e identificamos las funciones z, o mejor dicho, x, y z, ¿sí? Las buscamos en esta región de la tabla de caracteres y vemos a qué representaciones irreducibles pertenecen. La x, la y y la z me describen la traslación de la molécula como un todo, es decir, la traslación del centro de masas de la molécula. En el caso de la molécula de agua, vamos a tener A1, que corresponde a la Z, B1, que corresponde a X, y B2, que corresponde a Y. A1 más B1 más B2. ¿Y qué pasa con la parte rotacional? Estas R mayúsculas que aparecen también a la derecha en la tabla de caracteres me representan las rotaciones, ¿sí?, dentro de un grupo puntual de simetría. Entonces, la rotación alrededor de X se transforma según B2, alrededor de Y se transforma como B1 y alrededor de Z se transforma según A2. Entonces, el gamma rotacional es A2 más B1 más B2. Si recordamos el gamma total de la diapositiva anterior, podemos obtener el gamma vibracional haciendo gamma total menos gamma traslacional menos gamma rotacional, con lo cual obtenemos 2 veces A1 más B2. Eso significa que
Si la molécula de agua contiene 3 átomos, el número de coordenadas va a ser 3n, va a ser 9. Pero si le restamos los 6 modos rotacionales y traslacionales, 9 menos 6 me queda 3. Es decir, que vamos a tener 3 modos normales de vibración, ¿sí? Cuyas simetrías son A1 para 2 de ellos y B2 para el restante. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a partir de estas cuestiones, de estas consideraciones de simetría, sabiendo cuáles son los modos normales la simetría de los modos normales, podemos anticipar cuál tiene que ser la representación irreducible del estado vibracional excitado para que una transición sea activa en el infrarrojo o en el Raman. Esto es, para que una integral de este tipo, un bracket con respecto al momento dipolar o un bracket con respecto a la polarizabilidad, sean distintos de cero. Nosotros corremos con ventaja y es saber que el estado vibracional inicial, el n sub i, seguramente va a ser el estado para el cual n es igual a 0. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, las funciones de onda del oscilador armónico tenían esta pinta. Una constante de normalización, un polinomio de Hermite, y luego un término que era un exponencial de menos q al cuadrado dividido 2. Fíjense que acá yo me permití reemplazar a la x directamente por la coordenada normal. El polinomio de Hermite para n igual a 0 es 1. ¿Sí? Es una constante. Por lo tanto, la función de onda del estado vibracional fundamental es simplemente e a la menos q cuadrado dividido 2. Y este resultado nos asegura que la función de onda del estado vibracional fundamental siempre va a corresponder, siempre va a formar base para la representación totalmente simétrica del grupo puntual de simetría al que pertenece la molécula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos este Q2 y cualquier operación que hagamos, ¿sí? el hecho de estar elevado al cuadrado, el Q, absorbe cualquier cambio en el signo. ¿Sí? Por lo tanto, siempre la función de onda del estado vibracional fundamental forma base para la representación totalmente simétrica del grupo puntual de simetría al que pertenece la molécula. Entonces, si volvemos a la molécula de agua, el n inicial en estas integrales siempre va a ser el A1. Entonces, lo que necesitamos es que el producto directo entre la especie de simetría para la que forma base el estado vibracional excitado y la especie de simetría para la que forma base alguno de los componentes del momento dipolar o de la polarizabilidad pertenezcan también a la totalmente simétrica. Bien. Fíjense, vamos a ver nuevamente un poco más en detalle lo que pasa con la molécula de agua. Las integrales entonces dijimos que dependían del momento dipolar y de la polarizabilidad. ¿Sí? ¿Qué pasa con el momento dipolar y la polarizabilidad en la tabla de caracteres? Bueno, el momento dipolar es un vector con 3 componentes, x, y y z. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar en la parte, nuevamente en la última columna viene a la derecha en la tabla de caracteres, es según qué representaciones irreducibles o especies de simetría se transforman las funciones x, y y z. ¿Sí? X, y y z. Lo habíamos hecho antes, así que bueno, simplemente sabemos que A1, B1 y B2. Entonces, esto significa que la componente X del momento dipolar forma base para la especie de simetría B1. La componente Y del momento dipolar forma base para la especie de simetría B2. Y la componente Z del momento dipolar forma base para la especie de simetría A1. ¿Y qué pasa con la polarizabilidad? La polarizabilidad es una matriz, ¿se acuerdan? Un tensor de orden 2, con componentes de tipo, por ejemplo, XX, XY, XZ, y bueno, y por supuesto, x cuadrado y cuadrado z cuadrado. Bueno, fíjense, lo que tenemos que buscar en la tabla de caracteres es cómo se transforman las funciones x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, xy, xz e iz. Entonces, a partir de la información de la tabla periódica, yo, por ejemplo, llego a la conclusión de que alfa xx, alfa ii y alfa zz, las tres forman base para la totalmente simétrica. Mientras que alfa xy forma base para A2, alfa xz para B1 y alfa iz para B2. Entonces, yo sé que el estado vibracional fundamental forma base para la totalmente simétrica. Y todas estas
las tres componentes del momento dipolar y las 9 componentes de la polarizabilidad, hay 9, acá hay 6 por supuesto, pero bueno, por supuesto que alfa xy y alfa ix son exactamente iguales, ¿sí? Así que pertenecen ambas a la especie de simetría A2. Yo tengo a qué especie de simetría pertenecen los componentes del momento dipolar y de la polarizabilidad. Entonces lo que tengo que encontrar es a qué especie de simetría tiene que pertenecer el estado vibracional excitado para que al hacer el producto entre el estado vibracional excitado y las componentes del momento o de la polarizabilidad, yo tenga como resultado la totalmente simétrica. Ahora bien, ¿qué simetría yo puedo esperar qué especies de simetría yo puedo probar para el modo vibracional excitado? Cualquiera de las 4 del C2B, no, yo puedo esperar A1 o B2, que son las que me dio como resultado la representación reducible del grupo, ¿sí? Es decir, que el estado vibracional fundamental va a ser siempre A1, pero el excitado puede ser solamente A1 o B2, ¿sí? Entonces, si es A1 o B2, yo lo que tengo que ver es según qué tipo de polarización en el momento dipolar o en la polarizabilidad podemos tener actividad Raman o actividad o en el infrarrojo. Fíjense ustedes que si tomamos, por ejemplo, la componente mu sub i, que se transforma según B2, si el modo normal, el vibracional excitado, se transforma como A1, B2 por A1 es B2, no me sirve, no se transforma según la coordenada normal, según la especie de simetría totalmente simétrica. Pero si uso la otra especie de simetría, ¿sí?, la cual puede formar base el estado vibracional excitado, que es B2, B2 por B2 me da A1. Entonces esto significa que el modo normal excitado, ¿sí?, de simetría B2 va a ser activo con luz polarizada en el plano I, ¿sí?, en el infrarrojo. Podemos ver lo mismo para luz polarizada en el eje Z, ¿sí?, solamente que ahora, bueno, va a ser el que va a ser activo va a ser el modo vibracional A1, y en el caso de la polarizabilidad, bueno, analizamos simplemente alfa XX y alfa YZ como para tener una idea de cómo trabajar, ¿sí? Fíjense ustedes entonces que alfa XX se transforma como A1, entonces va a ser activo en Raman cuando el estado vibracional excitado tenga simetría A1. Y pasa lo mismo con por ejemplo, el XZ, ¿sí?, que forma base para la especie de simetría B2, va a ser activo cuando el estado vibracional excitado tenga simetría B2. Por lo tanto, las integrales distintas de cero van a ser esta que tenemos acá, ¿sí? Esas integrales van a ser distintas de cero. Por lo tanto, lo que encontramos es que los 3 modos normales del agua, de la molécula de agua, van a ser activos, tanto en el infrarrojo como en Raman, ¿sí? Tanto en infrarrojo como en Raman. Por eso es que tenemos las 6 integrales distintas de cero. Bien, esto es lo que yo les había comentado hace, digamos, unas diapositivas atrás, y es que cuando una molécula tiene centro de inversión, hay modos que serán activos en el infrarrojo, pero no en Raman, y al revés, pueden ser activos en Raman, pero no en el infrarrojo. ¿A qué se debe eso? Bueno, el tipo de integral que nos interesa son estas que aparecen acá, ¿sí? Entonces, en realidad, estas integrales, más allá de que nosotros después factoricemos y expresemos las integrales de manera distinta, lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior es que el momento dipolar se puede expresar en términos de x y z, es decir, de funciones que son impares, mientras que los elementos de la polarizabilidad, los componentes de la polarizabilidad se expresan en términos de funciones cuadráticas, x cuadrado, xy, etcétera, etcétera, que son todas pares.
Por lo tanto, fíjense ustedes, si Q es impar, entonces NF y NI tienen que tener distinta paridad, de manera tal que al darme distinta paridad entre ellos, su producto directo me va a dar una función que sigue siendo impar, multiplicada por esta Q que es impar, me va a dar un integrando par. Por lo tanto, la integral va a ser distinta de cero. Pero en cambio, cuando hagamos la integral sobre Q cuadrado es par. Eso significa que el n inicial y el n final tienen que tener la misma paridad. Entonces, par por par o impar por impar me va a dar par por algo par. Todo el integrando va a ser par y la función de onda va a ser distinta, y la integral va a ser distinta de cero. Eso significa entonces que vamos a tener diferentes requerimientos de paridad para las funciones de onda vibracionales, inicial y final, en función de que estemos determinando integrales según para el momento dipolar eléctrico o para la polarizabilidad. ¿Sí? Muy bien. Bueno, como siempre, la bibliografía para el libro de Atkins es el capítulo 10 y con eso debería alcanzar, porque no es un tema tan complicado.